El precio de Bitcoin ha aumentado un 143% en lo corrido del año y XRP ha subido un increíble 292%. Estos precios se han disparado tras los últimos datos de inflación de Estados Unidos que revelaron que los precios están subiendo al ritmo esperado por los economistas. Esto ha reavivado las expectativas de un posible recorte de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal la próxima semana, lo que podría desencadenar movimientos sorprendentes en el mercado. El impresionante ascenso en el precio de Bitcoin se ha dado por varios factores clave. Primero, la aprobación de los ETF de Bitcoin en Estados Unidos a principios de este año. Luego, la aparición de Donald Trump en el Congreso Bitcoin 2024 en Nashville, donde adoptó la moneda, seguida por su elección en noviembre como presidente de Estados Unidos. Además, los diversos anuncios sobre la consolidación de un equipo pro-cripto en varios cargos de su gabinete y agencias gubernamentales han sido cruciales. Esto suena fascinante. Elon Musk y Vivek Ramaswamy trabajando juntos en el Departamento de Eficiencia Gubernamental o DOGE podría traer innovaciones sorprendentes. Estoy seguro que muchos estarán interesados en ver cómo sus ideas y enfoques podrán transformar la eficiencia gubernamental en Estados Unidos. Y se empieza a especular sobre diversos cambios que se deberían hacer en el gobierno, siendo uno muy importante la fusión de la SEC con la CFTC. El reconocido abogado John Deaton mencionó en su cuenta de Twitter lo siguiente: hay razones de peso para fusionar ambas agencias. La fusión de la SEC y la CFTC eliminaría la duplicación de la supervisión, reduciría los conflictos entre agencias y proporciona un marco unificado para regular los valores y los derivados. Esto simplificaría el cumplimiento para los partícipes del mercado, especialmente a medida que los productos financieros difuminan cada vez más las fronteras entre valores y materias primas. No hay mejor ejemplo de ese conflicto entre agencias, es decir, de guerra territorial, que el de los activos digitales. Los mercados financieros han evolucionado muchísimo, con instrumentos complejos como los swaps y los criptoactivos que caen en zonas grises. Un único regulador estaría mejor equipado para gestionar el solapamiento de responsabilidades que actualmente exige la coordinación entre la SEC y la CFTC. Una agencia fusionada podría proporcionar normas y protecciones uniformes a los inversores y a los participantes en el mercado, evitando la confusión causada por los diferentes enfoques de la aplicación de las normas y la supervisión del mercado. Un regulador consolidado alineará a Estados Unidos con otros países que suelen tener una única autoridad del mercado financiero, mejorando potencialmente la capacidad de Estados Unidos para competir en los mercados financieros internacionales. Definitivamente, esta fusión propuesta podría ser un gran paso adelante, reduciendo costes y potenciando la visión de Donald Trump de convertir a América en la capital de cripto. El futuro del cripto en América se ve brillante y lleno de oportunidades. No van a creer lo que les traigo. Después del último video donde criticamos duramente a John Stark, tuve la oportunidad de leer un documento que él mismo escribió, dando recomendaciones a su amigo Paul Atkins, quien se espera lidere la SEC a partir del 20 de enero. Es algo extraño, ¿no? Un tipo que no reconoce en televisión a las criptomonedas, pero luego escribe esto. Me parece un personaje hipócrita, pero su ensayo merece un análisis porque creo que tiene valor. El documento se titula 12 reformas sin precedentes de la SEC que cabe esperar durante los 100 primeros días del presidente Paul Atkins. Primero menciona que los planes de Atkins frente a la agencia seguramente estarán basados sobre el análisis que hizo Paul Atkins junto a Bradley Brundy en el 2008 en un escrito llamado Evaluar la misión, una revisión crítica de la historia y la evolución del programa de aplicación de la SEC. Lo que es interesante es que este documento tuvo la colaboración en ese momento de Hester Peirce y Mark Ulleda. No sé si ustedes recuerdan quiénes son. Sí, han leído bien. El presidente de la SEC, Atkins, presidirá una comisión compuesta no solo por uno, sino por dos de sus antiguos asesores jurídicos, de los que Atkins ha sido fiel mentor durante las últimas 3 décadas. Esta situación es única en la que dos amigos de la SEC trabajan juntos y tienen que ser una primicia en una agencia gubernamental estadounidense. Además, este nuevo triunvirato de Atkins, Peirce y Ulleda en la SEC
crea una alineación perfecta de comisionados de la SEC que constituirá la mayoría de la comisión, instituyendo así un bloque de voto que, salvo recusación, será el más poderoso y unificado de la historia de la SEC. ¿Y qué políticas podrán implementar? La primera y más importante para mí es la que se llama Open Jacket o chaqueta abierta. La chaqueta se refiere a las carpetas de un proceso judicial. Es difícil de creer, pero no existe una política escrita y uniforme de divulgación completa para los asuntos de aplicación de la SEC. Eso significa que antes de que el personal encargado de la aplicación de la SEC considere la posibilidad de hacer una recomendación a los comisionados de la SEC para iniciar una demanda civil contra una persona o entidad, que el personal encargado de la aplicación de la SEC podría no revelar todas las pruebas al posible demandado. La falta de una política de divulgación completa, transparente en el manual de aplicación de la SEC no solo es flagrante e injusta, sino también una violación flagrante de las garantías procesales. Una política de chaqueta abierta exige que el fiscal revele todas las chaquetas y presente al abogado defensor las pruebas de que dispone contra el posible acusado, lo que constituye el principio fundamental de las garantías procesales. Antiguamente las chaquetas eran la carpeta que un fiscal utilizaba para guardar todas las pruebas relativas a una investigación, por lo que una política de chaqueta abierta significa que se compartiría a casi todo con un acusado. Eso a mí se me hace válido, se me hace súper válido y es lo más justo en un proceso. Hay más políticas dentro de este documento, pero esta es la que más me parece relevante frente al universo cripto, sobre todo con los diversos procesos que Gary Gensler inició usando la regulación por la fuerza y escondiendo parte del caso sin ser transparente. Con este cambio podremos ver una agencia justa y sin preferencias. No seguiremos viendo a las agencias perseguir a unos como a Ripple, mientras que son amigables y preferentes con otros, como el caso de Ethereum. Mientras que se organizan estas entidades, veremos a Trump establecer la reserva estratégica de Bitcoin. Él está convencido del beneficio de esta medida. En el artículo de Forbes dicen que Trump confirma los planes de reserva de Bitcoin y se prevé un boom del precio de 15 billones de dólares o 15 trillones en inglés. En julio, el entonces candidato republicano Donald Trump prometió crear una Reserva Nacional Estratégica de Bitcoin y predijo que el Bitcoin podría eclipsar la capitalización de mercado de 16 billones de dólares del oro durante una aparición en la conferencia Bitcoin 2024. La senadora republicana Cynthia Lummis ha presentado un proyecto de ley en el Congreso titulado Ley de Impulso de la Innovación, la Tecnología y la Competitividad a través de la inversión optimizada a nivel nacional, o sea, Bitcoin, que propone que Estados Unidos compre 1 millón de Bitcoins en 5 años para reducir la espiral de 35 billones de dólares de la deuda nacional americana. Este es el momento de aumentar las apuestas en Bitcoin y obviamente en la moneda que a mí más me gusta, XRP. Creo que a pesar de ver que estas monedas han subido tanto en las últimas semanas, les falta muchísimo antes de ver una corrección o entrar en un mercado bajista. Sin embargo, esta es mi opinión y no debe ser tomada como asesoría financiera. Uno no se puede perder esta fiesta, estoy convencido de eso. Por eso les quiero mostrar cómo ha evolucionado esa apuesta que hice hace unos días en Cryptonomy con mis tokens. Hoy ya tengo $23,000 que he movido entre varias inversiones. En este momento tengo posiciones en XRP, en XLM y en Render y algunas en USDT. Y voy a dejar en staking flexible más Render. Y también espero aumentar mi staking de XRP. Me parece una oportunidad interesante para aumentar las posiciones mediante los préstamos de tokens, sabiendo que existe riesgo en el proceso. Pero al pensar que uno puede tener un 25% más dentro de un año, ¿por qué no? Entre las dudas que me surgieron en todo este proceso, pregunté al equipo cómo la empresa genera utilidades y la respuesta me dejó muy tranquilo. Miren lo que me contestaron, permítame que se lo aclare. Para generar beneficios con el staking flexible o fijo, Cryptonomy utiliza fondos para prestar a nuestros clientes privados y corporativos, así como a nuestros socios. Es importante tener en cuenta que los fondos de la apuesta flexible y fija se utilizan para diferentes tipos de préstamo, por lo que la elección de la apuesta fija da lugar a mayores rendimientos. Anunciamos un porcentaje de rendimiento anual
total de hasta el 180%, pero tenga en cuenta que ese beneficio se divide entre el usuario y la plataforma. Mantenemos una total transparencia en nuestros procesos de negocio, permitiendo a nuestra comunidad ver cómo funciona el sistema y asegurando la confianza en nuestra plataforma. Como usuario regular, su nivel de cuenta le da derecho al 50% de los beneficios, mientras que si aumenta su calidad y aumenta el nivel de su cuenta, podría aumentar su participación en los beneficios hasta el 80%. Moviéndome entre la plataforma, encontré el sistema de Launchpool que me pareció muy llamativo. El equipo de Cryptonomy Ventures participa en la financiación inicial de nuevos proyectos, asegurando asignaciones de tokens en condiciones muy favorables. También ayudan a los equipos de proyecto con lanzamientos efectivos, desarrollo y marketing. Tras el éxito de los lanzamientos, Cryptonomy vende sus asignaciones de tokens a precios de mercado óptimos y favorables para la plataforma. Estas inversiones van de corto a mediano plazo y algunas se mantienen a largo plazo para proyectos más prometedores. Las estadísticas son buenas. Han logrado recoger 166 millones de dólares y miren los tokens que han lanzado. Han sido más de 380 lanzamientos. La segunda moneda del ranking o acá en este listado es Sheldon, que yo mismo la he visto evolucionar en Telegram y no sabía que la había creado esta plataforma de Cryptonomy. Esta ha tenido un crecimiento de 9.18x. Les voy a mostrar cómo se puede crear una moneda así de sencillo. Pues uno entra en la plataforma y se encuentra acá en Interest Accounts la lista donde sale flexible, fijos y el Launchpool. Y si uno se mete en Launchpool, encuentra la lista que les digo de Sheldon, donde está 9.18x de crecimiento y muchas otras monedas que han ido subiendo. Uno podría crear un propio contrato sin ningún inconveniente y se despicha acá con Create Account. Y uno existen varias posibilidades y yo tengo la capacidad de meterme en X-Bronze, donde podría empezar. Le invierto todo el dinero que tengo disponible. Digamos, en este caso voy a meter lo que tengo disponible de XRP, que son 7.500 coins. Le voy a meter lo máximo que tengo disponible y pongo continuar. Acá me aparece la posibilidad de recoger un profit esperado de 1x o 5 hasta 5x y con un ingreso mínimo diario de 0.5%. El contrato terminaría en un año, el 15 de diciembre del 2025, y vamos a ver, acuérdense que la utilidad se distribuye 50-50. Vamos a crear el contrato y ya está enviada la solicitud a la plataforma. También les quiero mostrar la posibilidad, aquí están todos los detalles del contrato que voy a crear con esa posibilidad. Mientras que mis XRP crecen dentro de Cryptonomy, yo reviso constantemente noticias, análisis técnicos. Encontré en Being Crypto un indicador que ellos analizan y que les da señales que el surgimiento del precio para lo que queda del 2024 continúa. El indicador se llama MDIA, que significa edad media del dólar invertido. Ese indicador representa la edad media de todos los tokens de una blockchain, ponderada por su valor de compra. Un MDIA al alza indica que las monedas normalmente en manos de los principales interesados han permanecido estancadas. Históricamente, esta inactividad ha dificultado que el precio de la altcoin gane impulso. Actualmente, sin embargo, el MDIA de XRP ha caído a un nivel notablemente bajo. Esta métrica, que refleja la edad media de los tokens transaccionados, señala la recirculación de activos previamente inactivos. A diferencia de un MDIA alto, que implica estancamiento, un MDIA bajo se considera una señal alcista. La disminución muestra que los tokens XRP inactivos han vuelto a la circulación, impulsando la actividad comercial y la liquidez. ¿Pero por qué es eso? Porque han entrado nuevos compradores de las monedas con expectativa de subida de precios mayores. Los viejos tenedores vendieron, pero los nuevos entraron a comprar y van a esperar una nueva subida de precios para vender. Seguro no tienen afán y aún no han marcado utilidades suficientes para salir a liquidar sus posiciones. Aparte de los MDIA, el Taker Buy Ratio también sugiere el potencial de mayores ganancias en el precio de XRP. Este ratio mide la proporción de órdenes de compra ejecutadas
en comparación con el total de operaciones en el mercado de derivados. Un taker buy ratio por encima del 0.5 refleja un creciente sentimiento alcista, lo que sugiere que los compradores están ganando control. Según datos de CryptoQuant, la métrica ha subido a 0,55, destacando un salto significativo en la presión de compra en torno a XRP. Si esta tendencia continúa, podría indicar un fuerte optimismo del mercado, lo que pondría a XRP a salir a la alza a nuevos niveles de precios en las próximas sesiones. Sin embargo, una caída por debajo de este umbral indicaría un sentimiento bajista, lo que justificaría la precaución. Dark Defender también nos trae este nuevo post haciendo referencia al par XRP versus Bitcoin. Dice así: hola, actualización del par XRP Bitcoin, el 13 de mayo del 2024 contra el 13 de diciembre del 2024. Lo que esperábamos está llegando, ya ha comenzado XRP Army. Nos muestra una imagen de mayo donde había advertido que la historia del par siempre rebota desde su último soporte y que pensando junio se vería un fuerte alcance del precio de XRP. Por otro lado, CNBC ha vuelto a poner a XRP en el centro de las noticias, destacando que la moneda Ripple ha sido la de las mayores ganancias con la elección de Trump. Los analistas siguen discutiendo hasta dónde llegará este rally. Estas noticias generan un interés en el público en general, lo que traerá mayores flujos al ecosistema de XRP Ledger. Veamos el mensaje de First Ledger, que es una plataforma muy interesante donde se negocian también memes, que anunció un nuevo récord en los volúmenes transados en su plataforma. Otra plataforma es XP Market, que también ha crecido en volumen y nuevos lanzamientos. Las memes dentro de XRP Ledger siguen ganando impulso y yo he aumentado mi posición en la moneda nativa de XP Markets y en la meme que me gusta mucho que se llama Bear. Vamos a ver cómo nos va. ¿Cuál es su meme favorita de XRP Ledger? Déjenmelo saber en los comentarios. Estoy muy entusiasmado con XRP y la evolución del bull run para todas las monedas, al menos para los próximos 6 meses. Además, les recomiendo volver a ver el video de esta semana donde discutimos el valor de la moneda XRP junto a Raúl de Fórmula Bullish. Fue una charla muy interesante que vale la pena retomar si no la han visto. Y prepárense para la charla que tendremos este martes con Fran de Olsa. Vale muchísimo la pena. Él es un analista muy reconocido y para mí es un honor tenerlo en el canal. Activen la campanita para no perderse este live, que también dejaré grabado para que lo vean más adelante. Espero que toda esta información les haya gustado y nos vemos en la próxima. No olviden darle like al video y suscribirse.